Continuamos preparándonos para la prueba de biología y ahora vamos al centro número 4. En el centro número 4 vamos a enfatizar en lo que son cruces genéticos. Para bachillerato por madurez van a evaluar 6 puntos sobre el tema que vamos a ver hoy, y en el examen de edad van a evaluar 7 puntos. Vamos a iniciar estudiando un poquito el trabajo de algunos científicos como Gregorio Mendel, Nettie Stevens, Thomas Morgan y Reginald Punnett. Luego tenemos que comenzar a realizar cruces monohíbridos y cruces dihíbridos. En el caso de los cruces dihíbridos nos vamos a quedar en la parte conceptual. Vamos a identificar algunos aspectos relevantes, pero no se van a realizar cruces como tales. Luego, van a venir cruces monohíbridos de herencia mendeliana, y luego vamos a trabajar un poquito con herencia incompleta y vamos a trabajar con herencia no mendeliana con cruces de sangre, ¿verdad? Sangre A, sangre B, sangre O. Y debemos aprender a resolver las tablitas y analizar los porcentajes. Porcentajes de fenotipo, porcentajes de genotipo. Y básicamente ese sería el tema de hoy, ¿verdad? La lección de hoy se va a centrar en conceptos relacionados con los cruces y en aprender a resolver algunos tipos de cruces básicos. Entonces, a grandes trazos, aquí tenemos los conceptos más importantes, el trabajo de algunos científicos, luego los conceptos que debemos repasar: fenotipo, genotipo, homocigoto, heterocigoto, etc. Y finalmente vamos a desglosar los tipos de cruces. Tengo aquí 6 tipos de cruces. Primero, cruces monohíbridos. El segundo, cruces dihíbridos, que vamos a trabajar un poquito con los conceptos. Luego vamos a trabajar con dominancia incompleta, que es cuando todos los genes son dominantes y aparece una tercera característica. Luego vamos a trabajar con hemofilia. Vamos a trabajar con daltonismo, que es muy parecido. Y finalmente vamos a trabajar los cruces de tipos de sangre. Eso sería básicamente el tema de estudio para el centro número 9. Recuerden, este esquema ustedes lo tienen, el esquema número 9. Si lo imprimieron por ahí pueden ir tomando nota, y si no, en un cuadernito van anotando la información que consideren. Iniciamos con el trabajo de Gregorio Mendel. A Mendel se le conoce como el padre de la genética. En algunos exámenes la pregunta del tema es ¿quién es el padre de la genética? Bueno, este señor, Gregorio Mendel. Y él, en base a sus trabajos, a los experimentos que realizó, propone 3 leyes de la genética. La primera ley y la segunda ley son relacionadas directamente con los cruces que vamos a realizar ahorita. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos. Aquí lo que nos dice es que si se cruzan padres puros de caracteres puros, homocigota dominante y homocigota recesivo, todos los hijos de la primera generación van a ser iguales. En este caso van a ser heterocigotas. Y luego la segunda ley nos habla de lo que se llama la segunda filial, que es cruzar hijos de esa generación. Y entonces lo que nos dice es que al hacer eso, el 75% del cruce va a tener las características dominantes y un 25% va a tener las características recesivas. Luego viene la tercera ley, donde nos habla de que los caracteres se heredan independientemente. Entonces, si se cruzan plantas que difieren en 2 caracteres, que a esto le vamos a llamar cruces dihíbridos, que ya esos son tablas de 16 cuadritos, no son tablas de 4 cuadritos como las que vamos a usar. Entonces nos dice que van a haber 16 tipos de genotipo posible. Ahora vamos a ir analizando cada una de estas leyes, poco a poco, al menos lo más básico. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, solo que recuerden la parte principal, ¿verdad? De qué trata cada una de las leyes.
La primera ley se llama la ley de la uniformidad. Entonces, básicamente, Mendel lo que nos dice es que si cruzamos razas puras, ¿qué son razas puras? Que las dos letritas sean iguales, ya sean mayúsculas o minúsculas. Recordemos que las letras mayúsculas se llaman dominantes. Como están las dos, se va a llamar homocigota dominante. Y las letras minúsculas se llama homocigota recesivo. Cuando un recesivo está a la par de un dominante, como es este caso, la característica recesiva se esconde, ¿verdad? Entonces, como tenemos una letra A mayúscula y la A nos da el color amarillo, el color verde se esconde. Y eso es lo que nos dice Mendel. Al realizar este cruce, todos los hijos van a ser de color amarillo. Todos los hijos van a tener la característica dominante. Y el 100% van a ser heterocigoto, ¿verdad? Una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces aquí nos da la proporción. Color amarillo 4. Recordemos que cada cuadrito equivale a un 25%. Esto lo podríamos representar con porcentaje. Entonces amarillo podría ser el 100%. O le ponemos 4. Verde 0, ¿verdad? 0 y 0%. Y en este caso decimos que la proporción es 4-0, ¿verdad? 4 de un color y 0 del otro para el fenotipo. En el caso del genotipo, tenemos que hablar de homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Aquí tenemos 4 iguales. Serían que los 4 son heterocigotos, o sea, el 100% es heterocigoto. Básicamente, de eso trata la primera ley, que se llama la ley de la uniformidad. La segunda ley de Mendel se llama la ley de la segregación independiente de los caracteres. Eso quiere decir que cada uno de los caracteres se va a heredar, o se va a segregar, o se va a partir independientemente. Y aquí entonces es lo que él plantea. Sembramos semillas de color amarillo, esa sería una segunda filial. Las dos semillas serían heterocigotas. Pero sorpresivamente va a aparecer el color verde, aunque las dos sean de color amarillo, en un 25%, o sea, en uno de los cuadritos, el color verde va a reaparecer. El color verde que desapareció en la primera siembra, ¿verdad? Cuando se hace el primer cruce, reaparece en el segundo cruce o en la segunda filial. Y aquí analizamos el genotipo. Sería homocigoto dominante, sería un cuadrito, que sería este que tiene las dos A mayúsculas. Sería un 25% de homocigoto dominante. Heterocigoto serían dos cuadritos, que sería un 50%. Y el homocigoto recesivo sería un cuadrito equivalente a un 25%. En el fenotipo entonces tenemos 3 amarillos. Recuerden, donde hay A mayúscula, ese es el color que va a mandar, en este caso amarillo. Entonces A, 3 cuadros tienen A, entonces son 75% color amarillo. Y un cuadrito tiene verde, que sería un 25%. En ese caso decimos que la proporción es 3-1, ¿verdad? 3 cuadritos tienen amarillo y solo un cuadrito tiene verde. Así es como se lee, proporción 3-1. Traten de recordar esto de las proporciones y cada vez que realizan un cruce traten de sacar la proporción, por aquello que venga alguna preguntilla sobre la proporción. Y la tercera ley de Mendel nos habla de la ley de la herencia independiente de los caracteres. Y aquí lo que vamos a entrar es propiamente en cruces de híbridos. Y más o menos lo que nos decía la primera diapositiva de Mendel. Él lo que propone es que al realizar un cruce de esta forma, donde difieren en dos características, ¿cuáles características se están trabajando aquí? Bueno, se está trabajando la textura, ¿verdad? Si la semilla es lisa o es rugosa. Y también se está trabajando el color, si la semilla es amarilla o es verde. Son dos características completamente diferentes que se pueden trabajar en el mismo cruce. Entonces, ¿cuáles son amarillos? Bueno, amarillos son todos los que tienen una A mayúscula. Si ustedes analizan cada cuadrito, con solo que haya una letra A mayúscula,
la semilla es de color amarillo. ¿Cuáles van a ser verdes? Para que sea verde, tiene que tener las dos A minúsculas. Es la única forma de que aparezca el color verde. Entonces, A minúscula dos veces, A minúscula dos veces, A minúscula dos veces y A minúscula dos veces. Esa es la única forma de que aparezca el color verde. Ahora vamos a buscar la textura. La textura la van a representar con B mayúscula, ¿verdad? Si es liso, la B va a ser mayúscula. Entonces, todos los cuadritos que tengan por lo menos una B mayúscula, la semilla va a ser lisa. Y para que la semilla sea rugosa o tenga cierta rugosidad, las dos B tienen que ser minúsculas. Entonces, ustedes analizan donde están las dos B minúsculas juntas, la semilla tiene que ser rugosa. Y aquí la proporción, bueno, aquí la proporción son 16 cuadritos. Ya ahorita más adelante vamos a sacar proporciones en esto. Pero por ejemplo aquí sería, si estamos con una semilla sería 1 sobre 16. Si lo que contamos serían 4, entonces sería 4 sobre 16. Pero básicamente la tercera ley lo que nos habla es de que pueden aparecer 16 genotipos diferentes. Otro científico muy importante en el área de la genética es el señor Reginald Punnett. Reginald Punnett es el que crea ese cuadrito que usamos nosotros. Nosotros normalmente usamos este cuadrito de 4. Entonces ahí tiramos, por ejemplo, color rojo y blanco. O si la semilla es verde o amarilla. Entonces hacemos los cruces y sacamos los porcentajes de verde o amarillo. Pero también, este cuadro es muy usado. El cuadro de 16. Ustedes comienzan a analizar. Por ejemplo, la A mayúscula me da semilla de color amarillo. Vamos a ver. Aquí creo que utilizaron la textura. La A mayúscula me da la textura. Entonces, donde haya A mayúscula, la semilla va a ser lisa. Para que la semilla sea rugosa, tiene que haber A minúscula. Y luego, para que la semilla sea amarilla, tiene que tener por lo menos una B mayúscula. Ustedes buscan, todas las que son amarillas tienen por lo menos una B mayúscula. Las verdes, para que aparezca el color verde, la B debe ser minúscula 2 veces. Pero aquí en esta parte lo que nos va a interesar es que Reginald Punnett es el que crea esta tabla para poder sacar los porcentajes de las descendencias, ¿verdad? Los cruces ya sea de semillas, de color de flores, del color de cabello de una persona, el color de ojos, etcétera, etcétera. Luego aparece el trabajo del señor Thomas Hunt Morgan y él realiza experimentos con la mosca que se llama Drosophila melanogaster. Ese mosquillo es el que generalmente anda donde hay frutas maduras. Por ejemplo, cuando se madura una piña, ustedes van a ver un montón de mosquillos de color amarillo. Ese es Drosophila melanogaster. Y él comienza a realizar experimentos, especialmente con los colores de ojos. Él ve que algunos tienen los ojos de color rojo y algunos mosquillos tienen los ojos de color blanco. A partir de una serie de experimentos, él determina que ese gen de la mutación se hereda por el cromosoma X, ¿verdad? Recordemos que la hembra es XX y el macho es XY. Resulta que esa mutación se hereda en el cromosoma X. Y entonces, él es la persona que descubre y que aporta evidencia de que los genes están en los cromosomas. Entonces de eso se trata un poquito el trabajo de Thomas H. Morgan, que él trabaja con la Drosophila melanogaster, ¿verdad? Con el asunto del color de los ojos, determina que el gen que le cambia el color a los ojos se porta en el cromosoma X y es la primera evidencia científica que comprueba que los genes se encuentran en los cromosomas. Y ahora vamos a ver algunos conceptos elementales, los más básicos de la genética. Ya hemos repasado algunos en el trabajo de los científicos que estábamos estudiando. Ahora definamos fenotipo. El fenotipo son los rasgos que se pueden observar de un organismo, ¿verdad? Lo que podemos ver.
ya sea el color, ya sea el tamaño, ya sea la textura, ¿verdad? Por ejemplo, si una semilla es verde o es amarilla, si la semilla es lisa o es rugosa, si una palmera es alta o es baja, el color de cabello, si hay cabello oscuro, si el cabello es claro, todo eso se llama fenotipo, ¿verdad? Aquí en las semillas podemos observar diferentes características, como estábamos hablando, si la semilla es redonda o es rugosa, si la semilla es amarilla o es verde, el color de la flor, si una flor es púrpura o es blanca, si la forma de una vaina o vainica, como le decimos aquí, es inflada, ¿verdad? Está llenita o es estrecha, ¿verdad? Se marcan los frijolillos que están adentro, o si el color de la vaina es amarilla o es verde. Y luego también con la posición de las flores. Podemos hablar si la flor es axial. La flor es axial cuando sale del tallo. Y le llamamos flor terminal cuando sale de la punta, ¿verdad? Donde termina la rama o donde termina la planta, sale la flor. En ese caso se llamaría flor terminal. Y luego también con la longitud del tallo. Si una planta es alta o si la planta es baja. Todo eso se llama fenotipo, ¿verdad? Todo lo que es observable. Relacionen la F de fenotipo con F de físico, ¿verdad? Con el físico es lo que vamos a relacionar fenotipo, todo lo que podemos ver. Ahora tenemos genotipo. ¿Qué es lo que nos dice el genotipo? Bueno, el genotipo se va a meter con las letrillas, puramente con las letrillas. Entonces el genotipo nos va a decir si un gen es dominante, para eso vamos a usar letra mayúscula, o si un gen es recesivo, donde vamos a usar letra minúscula, o si el genotipo es heterocigoto, ¿verdad? ¿Qué es heterocigoto? Una letra mayúscula y una minúscula. Entonces aquí podemos ver homocigoto dominante cuando tenemos dos letras mayúsculas juntas, heterocigoto cuando tenemos una letra mayúscula y una minúscula, y homocigoto recesivo cuando tenemos dos minúsculas juntas. Y nos van a dar las características. Por ejemplo, me dicen que la A mayúscula da color amarillo y que la A minúscula da color verde. ¿Qué pasa? Como la A mayúscula es dominante, la dominante siempre va a ser la mayúscula. Entonces, siempre que haya A mayúscula presente, la semilla va a ser de color amarillo. La única forma de que aparezca la característica recesiva es de que las dos minúsculas estén juntas, como en esta semilla de color verde que está ahí. Pero básicamente ese es el concepto de genotipo. El genotipo me va a decir si un individuo es homocigoto dominante, heterocigoto o si es homocigoto recesivo. Por ahí le dan lectura. Esto es muy importante que lo aprendan porque a partir de este conocimiento es que vamos a resolver los cruces, por lo menos la primera parte de los cruces. Vamos a tener cruces de tipo monohíbrido. ¿Cuáles son los cruces monohíbridos? Los que vamos a hacer generalmente. La tablilla que tiene solo 4 cuadros nos dan una característica. Puede ser vaina de color amarillo o vaina de color verde. Realizamos el cruce y determinamos qué porcentaje de vainas de color verde y qué porcentaje de vainas de color amarillo aparecieron. Ese sería un cruce monohíbrido. Estos son los cuadrillos que vamos a trabajar. Pero también hay cruces de híbridos. En los cruces de híbridos van a diferenciarse por dos características. Entonces, ¿qué características se van a diferenciar? En primer lugar, el color. Si la semilla es amarilla o es verde. Y luego la textura. Si la semilla es lisa o es rugosa. Y a partir de ahí se realiza el cruce. Aunque aquí no vamos a realizar este tipo de cruces. De repente nos ponen una tabla y nos piden identificar la proporción. Ahora, por ejemplo, me van a preguntar cuántas semillas verdes, lisas hay. Entonces yo las cuento. Ustedes cuentan 1, 2 y 3. En total, estas tablitas siempre van a tener 16. Entonces, hay 3 sobre 16. ¿Verdad? La semilla verde es 3 sobre 16. Verde lisa. ¿Cuántas semillas verdes rugosas hay?
ustedes revisen la tabla, aquí la tenemos, solamente hay una, entonces sería 1 sobre 16. Esa sería la proporción. ¿Cuántas semillas amarillas lisas hay? Entonces contamos 4 y 4, 8, 9, ¿verdad? Son 9 semillas amarillas lisas, entonces 9 sobre 16. ¿Y cuántas amarillas rugosas hay? 1, 2 y 3. 3 sobre 16. Así es como se interpreta. Si nos dan la tablilla y nos piden determinar cuántos individuos con una característica determinada existen. Continuamos con algunos conceptos relevantes. Ahora tenemos el concepto de alelos. Ese concepto creo que no viene en el esquema que les mandé. Entonces por ahí lo anotan. Sin embargo, es con lo que hemos venido trabajando. Cada persona en cada cromosoma recibe características de los dos progenitores. Entonces recibe un gen del padre y recibe un gen de la madre. Es decir, una letrilla del padre y una letrilla de la madre. Sí, eso es lo que recibe. Ahora, si las dos letras son mayúsculas, se dice que es homocigoto dominante. Si las dos letras son minúsculas, se dice que es homocigoto recesivo. Y si una es mayúscula y la otra es minúscula, se dice que es heterocigoto, que es con lo que hemos trabajado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto puede ser el color de los ojos. Entonces, esa posición de esos genes me va a dar el color de ojos y va a mandar la letra dominante. Puede ser que los dos padres tengan la misma característica, ya sea dominante o recesiva, o que uno aporte un color de ojos y el otro aporte otro color de ojos. En este caso, mandaría el color de la persona que tiene la letra dominante, pero básicamente es lo mismo. Los alelos simplemente son las características que se reciben en los cromosomas y se van a diferenciar de esa forma, si es homocigoto dominante, si es homocigoto recesivo o si es heterocigoto. Y ahora tenemos el término de locus. ¿Qué es el locus? El locus es la posición exacta en un cromosoma donde se localiza un gen determinado. Es como dar la dirección. Es como si fuera un rompecabezas y decir exactamente en cuál pieza está el gen, por decir algo, el gen que me da el color de cabello o el gen que me da el color de ojos. El plural de locus se llama loci, ¿verdad? Entonces no se dice locuses, sino que el plural es loci. Cuando ustedes vean loci, les están hablando del plural de locus, ¿verdad? Y locus lo que me da la dirección exacta de dónde se localiza un gen. Por ejemplo, dónde se localiza el gen de los ojos. El gen que me da el color de los ojos. Bueno, se localiza en tal parte, ¿verdad? Eso es básicamente el concepto de locus. La ubicación exacta de un gen en un cromosoma específico. Y ahora vamos a revisar un poquito lo que son fenotipos relacionados con genotipos en genética humana. Esas son características generales de los seres humanos. Entonces, la primera característica se llama el pico de viuda, que sería un triangulillo que se hace en la línea del cabello de algunas personas. Algunas personas lo tienen y algunas personas no lo tienen. ¿Qué nos dice? El gen dominante determina una línea de pelo que termina en un pico en el centro de la frente. El gen recesivo determina una línea de pelo recta. Entonces, cuando hay hijos, el padre que tiene pico de viuda probablemente le herede esa característica a todos los hijos, porque es dominante, ¿verdad? El pico de viuda es dominante. Entonces, si uno de los dos padres, ¿verdad? Ya sea el padre o la madre, tienen pico de viuda, es probable que todos los hijos nazcan con el pico de viuda. Otra característica se llama enrollamiento de la lengua o abarquillamiento de la lengua. No todo el mundo puede hacer esto. Muchos de ustedes lo pueden intentar, pero solo algunos lo van a lograr. No todos pueden hacer esto. Y díganle a la familia que traten de hacer todos esto para que vean que no todos lo logran.
dice que el gen dominante determina la capacidad de enroscar la lengua en forma de U, hacer la lengua como un barquillo. El gen recesivo determina la incapacidad para enroscarla. Entonces, igual, si uno de los dos padres tiene esta habilidad, probablemente todos los hijos lo van a hacer, porque es el gen dominante. Luego tenemos el hoyuelo en la barbilla y en las mejillas. A esto normalmente se le conoce como camanances. Entonces están los camanances y está el hoyo de barba. Dice que el gen dominante determina la presencia de hoyuelos y el gen recesivo determina la ausencia de hoyuelos. Entonces, si uno de los padres tiene camanances, con solo uno, ¿verdad? Probablemente todos los hijos van a tener camanances. O si uno de los dos padres tiene hoyo de barba, todos los hijos deberían nacer con hoyo de barba. ¿Por qué? Porque es el gen dominante. Sin embargo, hay algunos factores diferentes a los que indica la teoría que pueden interferir. Pero dentro de las condiciones normales, esto debería heredarse para todos los hijos. Los dedos entrelazados. Dice que el gen dominante determina que el dedo izquierdo quede sobre el dedo derecho. Y el gen recesivo determina que el dedo derecho quede sobre el dedo izquierdo. Si ustedes entrelazan las manos, observen cuál dedo queda sobre, ¿verdad? Si queda el derecho o si queda el izquierdo. Si alguno de los padres entrelaza y queda el dedo derecho, queda el dedo izquierdo sobre el derecho, entonces los hijos deberían tener esa característica. Todo esto es genética humana, ¿verdad? Todo eso está explicado en la genética, en los cruces, y todo eso son características. No es que es casualidad, sino que esto tiene que ocurrir así porque se heredó. Otra característica, el lóbulo de la oreja, que es como una pelotilla al final de la oreja. Hay personas que tienen la oreja pegada directamente de la piel del rostro. Y otras, la oreja termina en una pelotilla que queda ahí como en el aire. Ese se llama el lóbulo de la oreja. Y cuando está este final así, el gen es dominante. Si la oreja es pegada del rostro completamente, entonces el gen es recesivo. Si alguno de los padres tiene el lóbulo de la oreja, entonces los hijos deberían nacer con lóbulo porque es el gen dominante. El pulgar de ponero. Hay gente que tiene la habilidad de doblar el dedo pulgar hacia atrás, ¿verdad? En un ángulo grande como se ve aquí en la figura, pero no todo el mundo puede hacerlo. Resulta que esto es un gen recesivo, dice. El gen recesivo determina la capacidad de inclinar el final del dedo pulgar hacia atrás más de 45 grados, lo que se le conoce como el pulgar de ponero. Entonces el dedo se puede inclinar de esta forma, pero no todo el mundo puede hacerlo, ¿verdad? La mayoría de la gente entonces va a tener un pulgar más o menos recto, porque ese es el gen dominante. Y los brazos cruzados. Crucen los brazos y se fijan cuál brazo queda sobre el otro. Dice que el gen dominante determina que el brazo izquierdo cruzado quede bajo el brazo derecho. Entonces la característica dominante es brazo izquierdo bajo brazo derecho, como está aquí en la primera imagen. Y la característica recesiva es que el brazo derecho quede bajo el brazo izquierdo. Hagan la prueba, crucen los brazos y se fijan para ver cuál gen tienen ustedes. Aquí les dejo un pequeño ejercicio. Le van a dar pausa al video y van a ir respondiendo poco a poco lo que les pido ahí. Entonces aquí les digo, si A mayúscula representa el color amarillo y A minúscula representa el color verde, si B mayúscula representa el color café y B minúscula representa el color blanco, si D mayúscula representa el tamaño alto y D minúscula representa tamaño bajo, determina el genotipo y el fenotipo de los siguientes individuos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos A mayúsculas. Sabemos que la A mayúscula representa el color amarillo y la A minúscula representa el color verde. Entonces yo tengo dos A mayúsculas. ¿Cuál sería el genotipo? Bueno,
el genotipo es homocigoto dominante. ¿Y cuál sería el fenotipo? Color amarillo o solo amarillo. Luego, en este individuo, A mayúscula con A minúscula, tendría gen de color amarillo y gen de color verde, pero ¿cuál manda? Bueno, siempre va a mandar la mayúscula. En este caso el genotipo sería heterocigota o heterocigoto, ¿verdad? Porque hay una mayúscula y una minúscula. Y el fenotipo sería de color amarillo. En el tercer caso, ¿cómo sería el genotipo? Bueno, homocigoto recesivo, porque son dos letras minúsculas, y el fenotipo sería el color verde. Ahora denle pausa y traten de hacer las características que quedan. Yo ahorita pongo la solución. Entonces ahí queda la solución. ¿Verdad? Por ejemplo, donde haya mayúscula tienen que ser de color amarillo. La única forma de que aparezca el color verde es que las dos A sean minúsculas. Y lo mismo con la letra B. Siempre que haya B mayúscula, el color va a ser café. Y la única forma de que aparezca el color blanco es que las dos B sean minúsculas. Y lo mismo con la letra D. Siempre que haya D mayúscula, va a ser la planta de tamaño alto. Y la única forma de que aparezca el tamaño bajo es que las dos D sean minúsculas. Esto es muy importante, que ustedes lo dominen, cuando es homocigoto dominante, cuándo es heterocigoto, cuándo es homocigoto recesivo, y que dominen reconocer el fenotipo, ¿verdad? ¿Qué color hay si aparece la mayúscula? ¿Qué color hay si aparecen las dos minúsculas? Porque esto es fundamental para resolver los cruces que vienen a continuación. El primer tipo de cruces se llaman cruces monohíbridos. Y aquí nos van a dar cuestiones como esta. Nos dice una planta de tallo largo que se representa con dos L mayúsculas, ¿verdad? Entonces sería homocigoto dominante. Se cruza con una planta de tallo corto, que sería homocigoto recesivo, las dos L minúsculas. Determine los porcentajes de fenotipo y genotipo en las primeras dos filiales. Entonces nos da la filial 1, es simplemente tomar las semillas que nos dieron y realizar el cruce. Entonces nos dice, en la filial 1 se cruzan los alelos originales del problema. En este caso, L mayúscula con L mayúscula y L minúscula con L minúscula. Entonces aquí los ponemos L mayúscula y L mayúscula, L minúscula y L minúscula y realizamos el cruce. Al final nos queda el fenotipo 100% tallo largo, ¿verdad? Porque todos los cuadritos tienen L mayúscula. Y la característica L mayúscula es tallo largo. Y el genotipo sería 100% heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque queda una letra mayúscula y una minúscula. Cuando yo tengo mayúscula con minúscula, eso se llama heterocigoto. Pero me piden dos filiales, ¿verdad? Aquí me dicen, analice fenotipo y genotipo en las primeras dos filiales. La segunda filial es volver a hacer un cruce. Pero ¿cómo lo hago? Tengo que sacar dos semillas del primer cruce. Y para yo poder hacer segunda filial, estos cuatro cuadritos tienen que ser exactamente iguales. ¿Verdad? Para hacer la segunda filial, estos cuatro tienen que quedar exactamente iguales. Y yo solamente tomo dos semillillas de ahí y las cruzo. Sería L mayúscula con L minúscula y L mayúscula con L minúscula. Las acomodo y realizo el cruce normalmente. Analizo el fenotipo. Bueno, 75% tallo largo, que sería que la L mayúscula me quedó en 3 de los cuadritos, y 25% tallo corto, que sería un solo cuadrito donde las dos L son minúsculas. Y sería la única forma para que la característica recesiva aparezca, para que las dos letras sean minúsculas. Y luego tenemos el genotipo, 25% homocigoto dominante, que sería este cuadrito de las dos L mayúsculas. 50% heterocigoto, que serían estos dos cuadritos donde hay L mayúscula con L minúscula. Y 25% homocigoto recesivo, que sería este cuadrito donde me quedaron las dos L minúsculas. Esto y esto son las primeras dos leyes de Mendel, las que estuvimos repasando al principio. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice Mendel.
Ahora les voy a poner una serie de problemas. Denle en pausa y tratan de ir resolviendo cada uno de los problemas que les voy a ir dejando. Al final de cada problema yo lo voy a resolver para que ustedes comparen. Ok, entonces en este caso me dice una planta de chícharos con semillas de color amarillo, A mayúscula con A mayúscula, se cruza con una planta de chícharos con semilla de color verde, A minúscula con A minúscula. Determine los porcentajes de fenotipo y genotipo de las primeras dos filiales. Entonces aquí tengo filial 1 y aquí voy a hacer la filial 2. Simplemente tomo mayúscula con mayúscula y minúscula con minúscula, que esos fueron los individuos que me dieron, y comienzo a cruzar la A de arriba con la A de la izquierda, la A de arriba con la A de la izquierda. Siempre traten de poner la mayúscula primero. Si ustedes hacen esto, eso está bien, eso no se los podrían poner malo si fuera en el colegio, pero por orden, siempre traten de poner la mayúscula primero, porque a la hora de contar se hace más fácil y se pueden enredar menos. Ahora, de nuevo, sigo la A de arriba, ¿verdad? La A mayúscula de arriba con la A de la izquierda. Y finalmente, la A de arriba con la A de la izquierda. Voy a analizar en primer lugar genotipo, o voy a hacerlo igual que en el ejemplo. En primer lugar, fenotipo. El fenotipo sería 100%. ¿Qué color? ¿Qué color me da la letra A mayúscula? Bueno, 100% amarillo. Y ahora vamos con el genotipo. Cuando ustedes completan el 100% se acabó. Genotipo. El genotipo sería 100% heterocigota, ¿verdad? O heterocigoto. Porque hay 4 cuadritos de una letra mayúscula con una minúscula. Y eso se llama heterocigoto. Okay, voy a dividir aquí un poquito y voy a trabajar con otro color. Ahora voy a hacer la segunda filial. Recuerden, para la segunda filial tomo 2 semillillas de aquí. Y recuerden que las 4 deben ser iguales. Entonces pongo A mayúscula con A minúscula y A mayúscula con A minúscula. Y comienzo a cruzar la A de arriba con la A de la izquierda. La A de arriba con la A de la izquierda. La A de arriba con la A de la izquierda, pero siempre va la mayúscula primero, entonces sería la mayúscula primero y la minúscula a la par. Y sería la A de arriba con la A de la izquierda. ¿Cómo sería el fenotipo? El fenotipo sería, busquemos, hay un cuadro con A mayúscula, 2 cuadros con A mayúscula y 3 cuadros con A mayúscula. Ese sería el fenotipo. Entonces, 3 cuadros donde haya mayúscula sería 75%, ¿verdad? Cada cuadrito vale 25, de color amarillo. Y tengo un solo cuadrito con 2 A minúsculas. Vamos a ver. Aquí sería así y así. Ya le cambié el color, vamos a ver. Ahí quedaría así y así. Entonces tengo solo un cuadrito con 2A minúsculas, sería un 25% de color verde. 25% verde. Ese sería el fenotipo. Y ahora vamos a analizar el genotipo.
Entonces el genotipo sería ese que marqué, sería 25% homocigoto dominante. Porque es solo un cuadrito. Luego, estos dos, A mayúscula con A minúscula, sería 50% heterocigoto. Y finalmente me queda un cuadrito, que serían estas dos A minúsculas. Sería 25% homocigoto recesivo. Así les debe quedar. Ese ejemplo es igual al primero. Lo que cambian son las letrillas. Pero así es como les debe quedar el problema resuelto. Viene otro problema, denle pausa y lo resuelven. Ok, en este caso solamente un cruce. Dice, revise la siguiente información que representa un cruce monohíbrido entre dos moscas del género Drosophila. El gen N mayúscula produce color normal y el gen N minúscula, en condición homocigota, produce color oscuro. Se lleva a cabo el siguiente cruce. La mosca A, N mayúscula con N minúscula, y la mosca B, N mayúscula con N mayúscula. ¿Qué porcentaje de moscas de la primera generación de este cruce presentarán el color normal? Yo comienzo a cruzar la N de arriba con la N de la izquierda, N de arriba con N de la izquierda, N de arriba, en este caso la pongo a la par porque es minúscula, y lo mismo abajo. ¿En cuáles cuadritos quedó la N mayúscula? Bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Qué porcentaje de la primera generación tendrán el color normal? ¿Cuál letra me da el color normal? La N mayúscula. ¿En cuántos cuadritos quedó la N mayúscula? En 4, es decir, el 100%. Donde está la N mayúscula, ella va a mandar. El 100% va a tener color normal. Y esa sería la respuesta. Ok. Anoten, corrijan si deben corregir. Y viene otro problema para que ustedes lo resuelvan. Observe cuidadosamente la siguiente información que representa el cruce entre dos gatos, uno gris y otro blanco. Entonces aquí vemos la B mayúscula me da el color gris, ese gatillo se ve gris, y la B minúscula me da el color blanco. Dice cuál es el porcentaje fenotípico, ¿verdad? El fenotipo nada más, de la F1 de ese cruce. Entonces le van a dar pausa y lo van a resolver.
y ahorita yo lo reviso para que ustedes lo comparen. Muy bien, entonces comenzamos a analizarlo. Simplemente anotamos B mayúscula con B minúscula y B minúscula con B minúscula. Esos serían los genes que nos dan. Yo también podría hacer esto. B mayúscula con B minúscula y B minúscula con B minúscula. Eso va a dar igual. Recuerden que este cuadrillo nunca se usa. Y comienzan a cruzar B mayúscula con B minúscula. B minúscula con B minúscula. B mayúscula con B minúscula y B minúscula con B minúscula. Dice, ¿qué porcentaje fenotípico de la F1 o cuál es el porcentaje fenotípico de la F1 de ese cruce? Bueno, ¿dónde hay B mayúscula? 1 y 2. Eso sería 50% color gris. Recuerden que la B mayúscula me da el color gris. Y 50% color blanco. Y ahí finalizaría. Solo me piden fenotipo, entonces la mitad de los gatos van a ser grises y la otra mitad de los gatos va a ser de color blanco. Viene otro problema. Ok, no venía otro problema en el anterior, ya se habían acabado. Ahora vamos a repasar un poquito los cruces de híbridos. Dice, dadas las siguientes características, A mayúscula color amarillo y A minúscula color verde, R mayúscula forma redonda y R minúscula forma rugosa, determine cómo serán las siguientes semillas. Entonces, en este tipo de cruces, ustedes lo que tienen que hacer es fijarse qué característica da cada letra. Entonces, amarillo es A mayúscula, quiere decir que es dominante. Siempre que la A mayúscula esté presente, no importa lo que haya a la par, siempre que la A mayúscula esté presente, el individuo, digámosle que son semillas, la semilla va a ser de ese color, va a ser amarilla, siempre. Puede ser A mayúscula con A mayúscula, puede ser A mayúscula con A minúscula, o puede ser A minúscula con A mayúscula. Siempre que la A mayúscula esté presente, la semilla va a ser amarilla. La única forma de que la semilla sea verde es que las dos A minúsculas estén juntas. Esa es la única forma de que la semilla sea verde. Y de la misma forma, para la característica redonda, siempre que haya por lo menos una R mayúscula, la semilla va a tener forma redonda. Puede ser R mayúscula con R mayúscula, R mayúscula con R minúscula o R minúscula con R mayúscula. Siempre, con solo que haya una R mayúscula, la semilla va a tener forma redonda. Y la única forma de que la semilla sea rugosa es de que las dos R sean minúsculas y estén juntas. Esa es la única forma. Esto sirve para cualquier tipo de análisis que ustedes deban realizar en el examen. Simplemente se fijan qué características da cada letra y recuerden siempre que la mayúscula manda. Entonces comencemos a analizar. Vamos con la primera. A mayúscula, R mayúscula, R mayúscula. Entonces tenemos por lo menos una A mayúscula. Quiere decir que esta semilla es amarilla. Y tenemos por lo menos una R mayúscula. Quiere decir que es amarilla y también es redonda. Analicemos la segunda. Las dos A son minúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Las dos A minúsculas me quieren decir que la semilla es de color verde. Y tenemos por lo menos una R mayúscula. Quiere decir que es verde y redonda. Ahora vamos con esta, la vamos a anotar por aquí.
¿Qué tenemos? Tenemos una A mayúscula, entonces quiere decir que es amarilla. Y tenemos dos R's minúsculas. ¿Qué quieren decir las dos R's minúsculas? Que es rugosa. La semilla es amarilla y rugosa. Y ahora tenemos aquí, tenemos una A minúscula y una A mayúscula. La A mayúscula siempre va a mandar, aunque esté a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que esa semilla es amarilla. Y las R's, ¿cómo son? Una minúscula y una mayúscula. Como hay una R mayúscula, quiere decir que la semilla es redonda. Esto es lo que ustedes deben aplicar en cualquier tipo de problema de cruces de híbridos que les van a presentar. Entonces anoten eso con mucho cuidado, pónganle pausa y ahorita les voy a ir poniendo problemas para que ustedes resuelvan. Ok, viene el primer problema. Dice, lea la siguiente información sobre un cruce dihíbrido. Ahora, estos se llaman cruces dihíbridos, los que tienen 4 letrillas en lugar de 2. En una granja de Alajuela se crían dos variedades de pollos. Una variedad es de tamaño grande con plumaje corto, ambos alelos homocigotos dominantes, mientras la otra variedad tiene tamaño pequeño con plumaje largo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el genotipo posible de la variedad de pollos grandes con plumaje largo? Entonces aquí igual lo que hacemos es buscar cuál característica nos va a dar vamos a ver cuáles características son plumaje corto y plumaje largo. Y las otras son del tamaño grande y tamaño pequeño. Ya tenemos. ¿Qué más nos dice? Dice que tamaño grande con plumaje corto son dominantes. Y ya ellos nos dan las letrillas. Entonces vamos a decir que N es tamaño. Ustedes dicen N mayúscula es tamaño. En este caso tamaño grande. Y la A mayúscula es plumaje corto. Plumaje corto. Luego vamos a tener N minúscula, que me va a dar tamaño pequeño. Y la A minúscula, que me va a dar plumaje largo. Esas son todas las características que vamos a analizar. ¿Cuál es la variedad de pollos que quieren? Quieren pollo grande. ¿Cómo puede ser el pollo grande? El pollo grande puede ser N mayúscula con N mayúscula. O puede ser N mayúscula con N minúscula. O N minúscula con N mayúscula. Cualquiera de esos genotipos me va a dar un pollo de tamaño grande. Pero quieren que tenga plumaje largo, y la única forma de que el plumaje sea largo es que las dos A mayúsculas estén juntas. Las dos A minúsculas estén juntas. Esa es la única forma de que aparezca el plumaje largo, porque es recesivo. Entonces nos podemos guiar con el plumaje o vamos analizando cada opción. ¿Cómo es el pollo de la opción A? El pollo de la opción A es tamaño grande
y plumaje corto, ¿verdad? Porque tiene todas las letras mayúsculas. El pollo de la opción B es pollo grande y plumaje largo. Esa sería la respuesta. Y el pollo de la opción C sería tamaño pequeño y plumaje corto. Entonces descarto la C y descarto la A. Sí, entonces el pollo grande con solo que haya una N mayúscula aparece. Y el plumaje largo, solo hay una forma de que exista, que sería con las dos A minúsculas. Anoten eso y ustedes van a resolver el problema que sigue. Considere la siguiente información, tomando en cuenta que en plantas de guisantes de semilla de color amarilla y de forma redonda sobre el color verde, vamos a ver. Vamos a ver, creo que hay un errorcillo ahí en la redacción. Dice, tomando en cuenta que en plantas de guisante la semilla de color amarilla y de forma redonda sería es dominante, aquí iría es dominante sobre el color verde y la forma rugosa. Es decir, amarillo y redondo es dominante y verde y rugoso es recesivo. A partir de eso, les dan dos semillas, ¿verdad? La planta masculina y la planta femenina. Y hay que identificar cuál de estas opciones se relaciona con cada una de ellas. Entonces traten, denle en pausa, vayan analizándolo y yo ahorita lo resuelvo para que lo comparen. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Color amarillo y redondo es dominante. Entonces, siempre que haya A mayúscula va a ser amarillo. Y siempre que haya R mayúscula va a ser redondo. Entonces, esta semilla es amarilla y es redonda. Ahora la A minúscula, dos A minúsculas juntas me dicen que esa semilla es de color verde. Y aquí hay por lo menos una R mayúscula. Quiere decir que es verde y redonda. Entonces la planta masculina es amarilla y redonda. Y la planta femenina es verde y redonda. La respuesta sería la opción C. Otro problema. Le van a dar pausa, lo van a leer, lo van a analizar. Y yo ahorita lo resuelvo. Muy bien, dice. Analice la siguiente información respectiva a un cruce dihíbrido. Juan tiene un perro y una perra. El perro es café de pelo liso. Ambos alelos homocigotos dominantes. Ok, entonces vamos a poner que la C mayúscula es café y que la L mayúscula es liso. Luego la C minúscula es amarillo y la L minúscula es rizado.
Ya determinamos los genes. Ahora nos dice, la perra es amarilla de pelo rizado. Juan desea obtener del cruce de ambos un cachorro de color amarillo, tiene que ser un cachorro amarillo, con pelo liso, para regalárselo a su abuelita. Según la información anterior, ¿cuál sería un genotipo posible para el cachorro de la abuelita de Juan? Ok, el color amarillo. Como el color amarillo es recesivo, la única forma de que el amarillo aparezca sería que las dos C minúsculas estén juntas. Entonces pueden ser las opciones A y B. Esos son perros de color amarillo. Pero también nos dice que el pelo debe ser liso. Para que sea liso, por lo menos debe haber una L mayúscula. En el caso de la opción A, el perrito es amarillo y rizado, porque las dos L minúsculas están juntas, entonces lo descartamos. Y en la opción C, el perro es café y rizado, pero queremos un perro amarillo, que serían las dos C, vamos a ver. Queremos un perro amarillo, que serían las dos C minúsculas, correcto, y queremos que sea de pelo liso, que sería la L mayúscula, por lo menos una. Esa sería la respuesta, la opción B.